Bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección libros, realmente es libros, pero porque voy a tratar a un personaje de una serie de televisión que ha adaptado un libro. Y es que seguimos en el mundo de George R. R. Martin, más concretamente con el Caballero de los Siete Reinos, porque esto va a ser un análisis psicológico del personaje de Ser Duncan el Alto. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos a ir desgranando un poco esa curiosa personalidad que tiene para ser poniente. Que a decir verdad, yo no apostaba mucho porque esta serie me fuera a encantar, a emocionar hasta el punto de que haga esta clase de vídeos que llegué a hacer con algún que otro personaje de la serie de Arcane. Tenéis esos vídeos en mi canal, ya que estáis aquí. Aparte de darle like a este vídeo, suscribiros, ver mis otros vídeos, cosas por el estilo. Vale, de acuerdo. Vaya, hice el spam casi al principio. Pero en fin, que me enrollo como una persiana. Pero sin embargo, ha sido una serie que me ha cautivado, me ha emocionado, lo cual hace que vea con aún más recelo la tercera temporada de House of the Dragon. Pero no estamos aquí para hablar de la serie, porque ya he hecho mis queridos análisis y opinión de cada capítulo del Caballero de los Siete Reinos. En un comentario fijado os voy a dejar el análisis del último episodio. Vamos a tratar ya al personaje de Dunk, o Ser Duncan el Alto. Primero, para poder comprender al personaje hay que relatar los principios de la caballería, que los encontré en internet y son tal cual. O sea, George R. R. Martin aquí cogió los códigos reales de la caballería para poder crear este sistema de hombres que luchan por el honor y la justicia, en teoría. Pero bueno, ahí va. Tiene que ser un hombre que defienda a la iglesia, sus ministros y sus bienes. O sea, tener una fe pura e inquebrantable. Una fidelidad inquebrantable a su señor feudal, al rey y a la palabra que haya dado ese dicho caballero. Tiene que tener un valor incondicional en la batalla, buscando la gloria a través de la virtud y la nobleza. Tiene que amparar a viudas, huérfanos y a los más necesitados, o sea, proteger al débil. Tiene que tener un comportamiento educado y generoso, especialmente hacia las mujeres. Tiene que ser un amor cortés, no un amor carnal ni pecaminoso. Y actuar con rectitud, evitando el abuso de poder y mostrando misericordia con el enemigo vencido. Si solo me quedara en este vídeo con los principios de la caballería, estaré describiendo a Ser Duncan el Alto. Pero vamos un poco a matizar cómo es curiosa esta actitud bondadosa que tiene nuestro querido protagonista, teniendo en cuenta que ya de por sí, el mundo del Poniente es un mundo bastante desolador, retorcido, en el que cada uno vela por sus propios intereses. Pero es que encima, para más Henry, Duncan viene del Lecho de Pulgas, uno de los sitios más pestilentes de desembarco del rey, y seguro que de todos los 9 reinos. Vamos a quedarnos con lo que dijo Ek, estos son 9 reinos. Porque claro, daros cuenta de que tenía todos los motivos para hacer todo lo contrario. Ser un hombre rencoroso, egoísta, un mentiroso compulsivo. Lo de la mentira vamos a dejarlo para más adelante en el vídeo, suponiendo que sí he dicho una mentira importante, pero vamos a dejarlo ahí. A ver, analicemos un poco las cosas que le pasaron antes del torneo de Vado Ceniza. Tenemos de que perdió a sus padres, y me dio a entender de que básicamente los perdió en la rebelión Fuego Oscuro. Luego pierde a su primera amiga a manos de alguien que se supone que tendría que proteger al desembarco del rey, que eran los Capas Doradas. Luego pierde a su maestro, a Ser Arlan, que ya de por sí, si bien no es un mal caballero, sus vicios y su forma de educar podrían haberle hecho a alguien bastante rencoroso, teniendo en cuenta un poco las costumbres que tenemos en historias de fantasía de ver cómo la educación a base de golpes puede endurecer el corazón de un hombre. Y sin embargo, el de Duncan nunca llegó a endurecerse, nunca llegó a pensar mal de otra persona. Siempre tuvo ahí a fuego en su cabeza los principios de la caballería, que evidentemente tuvo que habérselo enseñado a Ser Arlan, si no, no tiene ningún sentido. Por lo cual,
Yo lo veo de esta manera. Esa actitud de bondad, esta actitud de yo aquí defiendo al justo y inocente, o sea, tener pureza en su corazón es su auténtico escudo. No el escudo que le pinta Tansel, o que le cogió su difunto maestro, o la espada. No, es su bondad. La bondad es el escudo que usa para poder aguantar las vicisitudes y los problemas que hay imponiente. Y eso, vamos a suponer que los 7 dioses existen, al igual que el resto de los dioses en este mundo de Canción de Hielo y Fuego, lo tienen muy en cuenta. Por lo tanto, hombre, lo único que a lo mejor de los principios de la caballería no sé si se podría aplicar es la fe inquebrantable, pero creo que sí. Tiene pinta de que sí. Los que os hayáis leído los libros, deja de los comentarios. ¿Sir Duncan el Alto es alguien extremadamente religioso o creyente promedio? Y también hay que tener en cuenta un rasgo bastante notable de su personalidad, y es que la inteligencia brilla por su ausencia, lo justo para no hacer sus disposiciones encima. A ver, puede sonar un poco exagerado, pero daos cuenta de que con esa ingenuidad también es bastante borbálico, le toman el pelo hasta las prostitutas, hasta los niños, si tenemos en cuenta de que Lady Ashford es una niña. Lo cual, esto es bastante curioso y un soplo de aire fresco para la fantasía, porque daos cuenta de que, aparte de bobalicón, es gigante. Es una persona muy alta, y normalmente este tipo de personajes suelen ser los secundarios que acompañan al héroe. Normalmente el héroe arquetipo de la fantasía, sí, tiene la pureza de ser Duncan, pero también es alguien extremadamente hermoso, una altura normal, extraordinariamente inteligente, es el elegido, y si encima le pones poderes mágicos, tiene el poder más poderoso de todos. Eso lo estamos últimamente viendo en la fantasía, que ya se está un poco cansando a la gente de ello. En cambio, Sir Duncan, primero, sí, tiene unos buenos principios, pero su maestro era un caballero errante. Por lo tanto, era de la casta más baja de los caballeros. Era pobretón. De hecho, llegaba a dormir debajo de un árbol, y eso lo veía aceptable. Lo cual demuestra de que eso de dormir en una caseta de un noble, ni en sus sueños siquiera. Que esa es otra. No tiene un señorío. No tiene un título nobiliario. No tiene absolutamente ningún tipo de privilegio. Pero si hasta su escudo es de su maestro muerto, su espada es de su maestro muerto, los 3 caballos eran de Ser Arlan. Y sin embargo, vosotros veis de que eso resulte algo malo. De hecho, si los ponemos a analizar todas las cosas que hacen los personajes en Poniente, Sir Duncan no ha hecho absolutamente nada malo. Lo único que podemos decir que es malo, y tampoco es su gran mentira. Vamos a analizar la gran mentira. Sí, nos vamos con la teoría de que en realidad Ser Arlan nunca nombró a Duncan como caballero. Hombre, es verdad de que está un poco ambiguo, y creía en el último capítulo de que se nos confirmó de que Duncan no es un caballero, pero viendo análisis de otros creadores de contenido, es verdad que a lo mejor esta conversación está cortado a la mitad. A lo mejor no hemos visto toda la conversación que tuvieron ahí en el Olmo, ahí con un Ser Arlan que parecía que estaba a punto de fallecer. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a quedarnos con la teoría de que nunca lo nombró caballero. Ojalá, porque aquí demostraría la gran ironía del caballero de los 7 reinos. Que alguien que no ha sido nombrado oficialmente caballero tenga más valores, más actitud y cumpla el código a rajatabla, al contrario que otros que tienen más privilegios, tienen más destreza en combate y se supone que tendrían que ser más caballeros, y al final no lo cumplen. O sea, es la gran ironía. Ahí sí que nos recuerda un poquito al personaje de Don Quijote, que, a ver, la premisa principal de la historia de Cervantes es que Quijote nunca fue un caballero. Era alguien que se creía un caballero y sin embargo era alguien justo, noble, que ayudaba a los más desfavorecidos.
ahí con su compañero Sancho Panza. Tranquilos, no puedo analizar a Duncan si no meto a Egg en la ecuación, pero ya llegaremos a ese punto. Porque ahí quiero hablar también de las personas que rodean a Duncan. En cualquier caso, la ironía sería un rasgo bastante increíble en el personaje de Duncan. Además, creo que también sería un segundo escudo. En plan, necesito salir adelante, porque claro, ¿qué opciones tiene Duncan en este mundo si no es caballero? Aunque sea errante, es mejor que ser alguien que se quede encerrado en el lecho de piedras, lo cual lo comprendo perfectamente. Yo creo que hasta los 7 dioses lo comprenden, si tenemos en cuenta que en el juicio de 7 él sobrevivió, unos cuantos no, pero bueno. Ahora vemos un poco el sentimiento de culpa que suele tener Duncan cuando ve que personas a su alrededor fallecen o tienen muy mala suerte. Primero, la amiga, Rafe, que bueno, murió a causa de su temeridad. Luego, se le muere Ser Arlan a causa de sus vicios. Se muere Baelor Targaryen porque decidió meterse en el juicio de los 7. Fue por una causa justa, pero Baelor escogió. Es que aquí lo que me hace bastante gracia es que Duncan se echa a la espalda las culpas que realmente no son suyas, son de los demás. Pero, claro, alguien tan bueno y que realmente se siente solo, porque sí, yo creo que Duncan se ha sentido solo en varias ocasiones y cuando por fin tiene a alguien con quien sentirse arropado y acogido, se va de forma estrepitosa. Lo cual, aquí más que sentirse culpable, tendría que decir, vaya qué mala suerte, pero no le pega a nuestro querido caballero errante. Y entonces llegamos al gran punto de inflexión que no le había ocurrido desde que Ser Arlan lo salvó de los capas doradas, y es el torneo de Vado Ceniza, que le ha proporcionado bastantes cosas. Le ha proporcionado amistades, le ha proporcionado un nombre que va más allá de conseguir un caballo, un título y la condición de caballero y Egg. Aquí no podemos decir simplemente que ganó un escudero, ganó a un amigo como Egg. Egg realmente es como la parte que necesita Duncan para poder salir adelante. Y no hablo de privilegios, porque tened en cuenta de que Aegon Targaryen va a vivir de la misma forma que Ser Duncan, de forma errante y comiendo lo justito y lo necesario. No. Aquí realmente la parte que le va a proporcionar a Duncan es astucia. Le va a proporcionar la astucia que Duncan necesita. También le va a proporcionar un poco de sabiduría, porque hay el dato de los 9 reinos o el dato de cierto caballero que tiene ciertos privilegios. La escena de cuando Egg le dijo, este tiene la mayor flota de cangrejos, me encantó. Pero ojo, eso no quiere decir de que Duncan no le proporcione cosas a Egg, porque ahora mismo, cuando lleguemos a la segunda temporada, Duncan le va a proporcionar a Egg humildad, sencillez, poder sobrevivir sin los privilegios que le puede dar la corte, la posibilidad de que no se vuelva loco, aunque por cosas que he leído yo del lore del Canción de Hielo y Fuego, no sé yo si se va a librar de la locura Targaryen Egg. La verdad es que el personaje de Egg también daría para un análisis psicológico, pero eso lo dejaremos más para adelante. Y bueno, ¿qué más os puedo ir contando? Pues, hombre, lo cierto es que, resaltando aún más la bondad y la actitud recta de Duncan, también lo vuelven un poco temerario, porque ahí tenemos su choque con Aerion Targaryen, alguien que eso sí que necesitaría un profundo análisis psicológico, porque mira que quererse un dragón de la marinera. Pero, ¿veis la escena en la que Duncan derriba a Aerion porque este estaba atacando a Tansel? ¿Qué fue su pecado, el de Tansel? Interpretar una obra teatral de un cuento de un dragón que ni siquiera era un dragón de los Targaryen. Paranoia en extremo, pero en cualquier caso, ahí vemos de que Duncan, por llevar a rajatabla el código de la caballería, no distingue al enemigo si es un noble o es un pobretón. O sea, él habría reaccionado de la misma forma tanto si el que atacaba a Tansel era un mendigo borracho a si
y era el mismísimo rey de Poniente. Se quedó en príncipe, pero bueno, si a lo mejor hubiera sido Daeron el bueno, os digo yo que Duncan lo derriba. Se arrepentiría más rápido, pero lo acabaría derribando. ¿Por qué? Porque ahí está defendiendo a los inocentes. Por eso realmente pudo conseguir caballeros que lucharon con él en el juicio de los 7. Vale, la mitad iban por venganza. Luego, por ejemplo, Lionel fue porque le molaba el rollito de hacer un poco de historia. El segundo juicio de los 7 que se celebraba en la historia de Poniente. Me resulta curioso que no hubiera más, pero bueno. Pero, por ejemplo, figuras como Raymond Fossoway, que cuando vieron de que Stefan, su primo, iba a traicionarlo, dijo, no, Duncan merece justicia. Eso sí que es un amigo de lo demás tonterías. Pero, por ejemplo, la figura de Baelor, que él tenía todos los motivos para apartarse a un lado o incluso participar en el bando de los que acusaban, pero no, decidió defender al justo, al inocente, a Duncan. Normal que luego después lo viera como una especie de dios todopoderoso o alguien tan digno como para ponerse a su servicio. De verdad, los dioses dirán, vale Duncan, eres bueno, te salvamos la vida, te vas a tener un futuro prometedor, pero chicos, que sacrificasteis a un gran héroe, no es por nada, pero bueno. En cualquier caso, ¿qué más os puedo contar? Poco más, porque habría que ver un poco cómo es Duncan con él en varias partes de Poniente. Quería ver la segunda temporada para ver cómo sería la rutina y la dinámica que tendría como caballero errante. Alguien que, ojo, prefirió ser caballero errante a estar en el refugio estival por la sencilla razón de que tampoco es tan... O sea, es bobalicón, pero también valora algo que no tendría con nobles, y es la libertad, la capacidad de elección. O sea, es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que en la corte Targaryen no tendrá muchas libertades, luego ya en el futuro puede cambiar, pero vamos a hablar en este punto. Y en cambio, como caballero errante, puede realmente escoger a quién defender, y con alguien como Duncan no va a hacer distinciones entre quien le puede pagar unas buenas monedas o a lo mejor le paga con una simple y sencilla gallina. Pero es también un héroe en la fantasía que realmente necesitamos ver, porque alguien que sea excesivamente duro o excesivamente bondadoso, necesitamos un equilibrio como Duncan, las cosas como son. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca del análisis psicológico de este Duncan el Alto. Que lo haré con más personajes del Caballero de los 7 Reinos, no lo descarto. La verdad es que me resulta un ejercicio bastante interesante. Y de verdad, ya solo con los Targaryen tendría vídeos para rato. No es por nada, pero en fin. Sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle un like, campanita, compartir. Hay que ser generosos en esta vida y comentad, por favor, ¿qué os parece el personaje de Duncan? ¿Creéis que es excesivamente bobalicón? ¿Es alguien de gran corazón? ¿Creéis que es un gran protagonista? Yo digo que sí. Ya llevamos una rachita de protagonistas masculinos super duros, super badass. Necesitamos a un bonachón, a un auténtico bonachón. Pero eso sí, sabe pelear, las cosas como son. Así que, bueno, eso es todo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo.